FM 89.1 Radio Universidad. ¿Cómo le va? ¿Jan bien? Bom dia, tudo legal. Ahora sí, otro. Qué ganas de Otro comer que está unas con- rabas ahí en algún, Sí, qué en lindo. algún lugar del mundo. ¿Por qué Brasil, no? por ejemplo. Una feijoada o lo que fuere. O lo que fuere, ¿no? En fin, bueno, pasó el susto, parece. Pero Pero bueno, no, ahí- nos queda todavía un pedacito de año acá y cómo Uf. lo vamos a encarar, ¿no? Sí, Qué ahora difícil. eso de esto de llegar quemado a fin de año y demás, digo, nosotros coincide que nuestro año laboral coincide con el año calendario. En otros lugares, en España, por decir algo, en otro lugar del mundo, llegan quemados a junio, ¿no? O a julio, que es donde ellos empiezan sus agosto, vacaciones, ¿no? ¿Es eso? ¿Es el cortar? Y si fuese así de fácil, en enero, febrero, marzo, el mundo sería bello y nadie tendría problemas y no es tan así. Concurren muchos factores en qué es lo que produce lo que se conoce como Sí. burnout o queme laboral, ¿no? En general, cuando uno ve, por ejemplo, este estudio que se hizo en algunos países de América, lo que se pone de relieve son los síntomas, ¿no? Las personas llegan agotadas, cansadas, no tienen fuerza para encarar los problemas. Además, sienten que su trabajo no es eficaz, que los problemas que encaran no los resuelven bien, y sobre todo reaccionan con cinismo ante esta situación, ¿no? Situaciones que requieren, el burnout se construye, digamos, sobre todo se empieza a ser visible en las situaciones de personas que cuidan a personas muchas veces, ¿no? Y situaciones que requieren de mucha paciencia, de mucha empatía, de mucha capacidad de generar distanciamientos operacionales del problema para ver de qué manera uno puede intervenir mejor, más allá del primer impulso que le sale. Bueno, eso deja de funcionar y las personas empiezan a actuar como cínicamente, sin considerar al otro como una persona que tiene problemas y que está pasando por una situación en la que uno tiene responsabilidad de atender. Sí. Esto es lo que se conoce como burnout, es un problema muy frecuente sobre todo en personas que trabajan con personas, lo podemos encontrar más fácilmente en una maestra de grado, en un médico, en un psicólogo, en un trabajador social. Sí, una persona que atiende gente. En una también. persona, en una empleada, Sí, en sí, un sí. empleado administrativo, ¿no? Que dice, Terrible. vuelva la semana que viene. A mí, ¿sabes cuándo me pasa? Me hace ese clic cuando voy al médico, por ejemplo, y me tienen que recepcionar. ¿Viste? Y ves que hay una cola de 50 personas y a todos más o menos lo mismo, porque en definitiva, digamos, los temas de charla de conversación son 4 o 5. ¿Tiene turno para quién? ¿A qué hora tiene que estar? ¿Te debe quemar la cabeza de una manera? Uf, y es interesante lo que decís, ¿no? ¿Por qué quizás la persona que está en la recepción termina más quemada Claro. que la doctora o el doctor o el psicólogo, la colega, no sé, la persona Sí. que tiene que atender, ¿no? Y ahí vamos a lo que quería compartir hoy, que es otro enfoque en relación al síndrome del quemado, que es un enfoque que me parece muy, muy útil, pero todavía no muy desarrollado, que es el enfoque de la salutogénesis, ¿no? De cómo se genera salud. Estamos muy acostumbrados en lo que son temas de salud, en pensar más vale en enfermedad, ¿no? Sí. Como siempre digo, sería más justo llamar Ministerio de Enfermedad al Ministerio de Salud que al Ministerio de Salud, porque la verdad que de salud se encarga muy poco, ¿no? Tengo un problema no solo en Argentina, digo un problema Sí, mundial. general, motivado porque claramente la enfermedad genera, por ejemplo, el uso de medicamentos que lo produce un laboratorio que tiene mucha rentabilidad concentrada en muy pocas personas, y la salud no, la salud en general lo que produce es bienestar en mucha población y no hay nadie que pueda agarrarse una plusvalía de ahí, ¿no? Y estos otros problemas que parecen un poco ajenos pero tienen mucho que ver porque tienen que ver con el sentido que tiene la labor de la persona que está ahí enfrente a la otra persona. Entonces decíamos, ¿por qué quizás la administrativa o el administrativo termina más quemado que el doctor o la doctora, que es quien en definitiva tiene que resolver la situación? Porque intervienen otros factores, ¿no? Desde este punto de vista que decía de la salutogénesis, hay como 3 factores que son claves, ¿no? Si una persona logra comprender cuál es el problema que tiene enfrente, y además de comprenderlo, entiende que puede manejarlo, este problema, ¿no? Porque uno puede comprender el problema, viene alguien con un puñal clavado en la espalda, uno comprende que ahí Claro. tiene que hacer tal y cual intervención, pero no tiene el quirófano para hacerlo. Esta situación es comprensible, pero no es manejable. Claro. Esto rompe mucho el esquema, ¿no? Sí, sí, sí. O bien
viene con el puñal clavado en la espalda, yo sé lo que tengo que hacer, es manejable, pero por algún motivo para mí no tiene sentido intervenir ahí, ¿no? Porque pienso que la sobrevida no va a estar bien, o porque básicamente estoy despegado de mi profesión, o no soy médico. También. O vaya a saber qué digo. Que el ejemplo que estoy dando no es bueno en el último caso, pero sí es clave cuando uno interviene en una situación y tiene sentido esta situación. Quiero decir, desde mi experiencia profesional y personal como militante de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, me ha pasado muchas veces que no podía comprender muy bien la situación que estaba enfrentando, porque no conocía el marco legal o porque era una situación muy extraordinaria y compleja, como suele pasar, que mis herramientas para manejar la situación no eran del todo las mejores, digamos, estaba en una situación precarizada cuando estaba enfrentando esta situación, que no me garantizaba una continuidad que era la que yo iba a necesitar para intervenir ahí. En el equipo faltaba algún profesional, pero podía encarar todo esto por una profunda convicción en la militancia por los derechos de niños, niñas y jóvenes, y esto me impulsaba a superar los otros obstáculos, ¿sí? Te digo, tiene que haber como cierta coherencia entre que uno pueda comprender cuál es el fenómeno a que se está enfrentando, que este fenómeno pueda ser manejable con los recursos que tengo y que además sea significativo para encararlo. Claro, esto es como, a mí me pasó una vez que fui a jugar al fútbol con unos amigos y en la mesa al lado, en el post partido, había un pibe que tuvo un paro cardíaco, o sea, fulminante. Y digo, yo puedo tener la mejor intención de intervenir, pero si yo no sé hacer RCP, digo, capaz que hasta la arruino peor. Claro. ¿No? Entonces, digo, eso es lo que vos decís también. Yo sé cuál es el diagnóstico, yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé hacerlo. Esto nos pasa mucho a los trabajadores. Eso pasa muchas veces. Nos pasa mucho que nos llega un estudiante al aula y sabemos cuál es el problema, pero sabemos que los recursos que tenemos para enfrentar ese problema no son los que necesitamos tener. Claro. Eso va generando un desgaste que hace que la cuarta, quinta, sexta vez que nos enfrentamos con este problema, en vez de poner en juego las habilidades emocionales, cognitivas, sociales, políticas que tenemos que poner en juego para enfrentar este problema, como ya varias veces hemos tratado de enfrentarlo sin resultado, nos agarra una especie de cinismo en la que decimos, bueno, otro más, otra situación más. Y tiene que ver esto de lo laboral, decimos, ¿no? Porque, volviendo al primer ejemplo, ¿no? De que labura en una administración pública, además. Nosotros tenemos la suerte de laburar en lo que nos gusta, ¿no? Conozco poca gente que diga, cuando sea grande quiero ser ser administrativo o atender al público. No hay muchos que digan eso. Tú lo sueñas con otra cosa, después la vida te lleva por un lugar y demás. Que vos no hagas lo que te gusta hace que esa quemazón mental sea peor. Claramente va, y fíjate qué interesante este modelo que nos propone Antonovsky, es la persona que lo propone. Como que sea significativo el trabajo es clave. Ahí está donde claro. La palabra que utilizaste, significativo. No dejo de pensar en la gente que trabaja, por ejemplo, en los call centers. ¿Sí? Bueno, ahí tenés un gran ejemplo. Todo el tiempo recibiendo negaciones todo el tiempo. Llega un momento donde... Y donde la gente está enojada, Jorge, porque claro. Generalmente vos llamás enojado porque hay algo que no tenés, que te falta, que no. Y acá hago un paréntesis solamente y pienso que también es un trabajo por ahí, no claramente no está, pero los chicos que están limpiando vidrios en los semáforos y esas cosas. Yo siempre que puedo, no solo le digo que sí, sino que me pongo a hablar a veces, ¿no? O alguna charla, porque debe ser tan frustrante recibir negativas, el gesto, todo el tiempo no. Y bueno, eso te quema la cabeza, ¿no? Eso hace que sea poco significativo la tarea, por eso lo que vos decís es clave, ¿no? Antes de darle, o en vez de darle, incluso digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue hoy? De cualquier cosa, ¿no? Algo, viva, no sé, algo que le cambie un poco la algo matriz que lo esa. trate al otro. Y es impresionante como un cómo humano. cambia Giancarlo, cómo cambia la cara de la persona, porque esto no es normal. Y debe ser más fuerte ese pibe que te va a limpiar el vidrio y el otro levanta la ventanilla, para ni siquiera tener ese contacto. Claro. ¿Viste? Claro. No vaya a ser que... Ahora, fíjate ahí, lo que se niega como cuestión significativa es la humanidad del otro, ¿no? Claro. Es un otro que... El miedo, el tenerle miedo, porque, a ver, mucha gente dice, no, levanto porque me va a robar, ¿entendés? No, se convierte en como un que depredador. Que ¿Qué es ha pasado entendible, también? es el Porque es entendible miedo, porque es el pasó y pasa. estereotipo, es la estigmatización que aparece todo el tiempo, ¿no? Lo puse como Son un montón de apostilla, no cosas. lo quiero llevar porque eso me parece que es un análisis mucho más profundo, Sí. pero digo, tomándolo como trabajo y los que tienen que convivir con el no, y vuelvo a lo de los call centers o otros de ese tipo de trabajo, son
Es desgastante y Y quema cabeza. además la otra cuestión es que esa persona no siente que ella es la persona que tiene que recibir ese no. Claro, No sabe claro. que cualquiera puede recibirlo. Claro, Claro. tenés razón. Eso le va quitando significatividad. me mandan a recibir al trabajo, no. ¿no? Claro, me mandan a- Ahora, pocas veces cuando uno mira las estrategias de intervención, que también son muy escasas, yo creo que todos los departamentos, todos los espacios que trabajan con personas, no sé si se entendió lo que dije. Sí, pero sí, se sí. entiende, ¿no? Sí. Tendrían que tener un dispositivo de cuidado de estas personas, Claro. de modo tal de que su tarea sea eficaz. Y esto puede decir alguien, pero vas a Sí. poner más plata, vas a gastar más plata en poner a un equipo a trabajar en esto. Eso es caro, no nos conviene, no es eficiente. Bueno, yo estoy seguro, convencido de que si logramos hacer estos trabajos, la gente va a atender mucho mejor Claro. a las personas Y y es van a que es tener que atenderlas necesario. menos veces. Es que- Porque la persona que viene a administración y no tiene una respuesta adecuada, y no se va contenta y no se va conforme, va a volver y nos va a traer mucho más trabajo. Claro, tal cual, tal cual. Con no se personas evalúa eso, ¿no? tenemos No se evalúa. este problema, no podemos trabajar que nuestra intervención sea inocua. Nuestra intervención o es buena y hace bien o es mala. No es que no hace nada. Sí, Y si no cuidamos a las personas que trabajan, difícilmente logremos algo así, ¿no? Te puedo sacar un segundo y sé que ni te lo conté antes y capaz que te Ajá. agarro medio con la banderita Chan, por posición chan. adelantada. No sé si de Gran Hermano más o menos estás enterado de algo. Sé cómo funciona. Bueno, hay Sé un que chico no es un que está libro dentro, hay un chico que está dentro que es de acá de Matanza, Ajá. ¿no? Que es de Virrey del Pino, si mal no recuerdo. Bueno, ellos no reciben información del exterior de lo que está pasando afuera. Ajá. Se da una situación que el sábado a la noche, creo, el padre de este chico tiene una situación de maltrato con una hermana de este chico. Ajá. Y lo detienen y está preso. Digo, el pibe desde adentro no sabe nada. Dicen, ayer lo que dijeron fue que siguieron los protocolos, que no sé cuáles son los protocolos, porque decir eso del Moro y no decir nada es lo mismo. No tiene la culpa él, sino la producción o la directiva del canal o quien fuera. Decir, estamos siguiendo los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? ¿No? Digo, ¿qué hacer en un caso así? Digo, ¿se le dice al pibe? ¿No se le dice? ¿Tiene que estar enterado? ¿No estar enterado? ¿Enterarse después puede ser más perjudicial? ¿Qué sé yo? Te pregunto cómo ¿Qué es funciona más, la psique ¿Cuál de es el alguien. significado de estar Claro. ahí, no? Digo, bueno, si el significado es ganar el premio y quizás Mejor que no te enteres. mejor que no te enteres, o de hecho, nada, no te enteres porque si te enteraste te tienen que sacar afuera, ¿no? Porque rompiste el protocolo, por ejemplo, podría ser una solución. No, pero puede ser que lo llamen al pibe y en privado le digan, mira, te pasó esto. ¿Qué querés hacer vos? Para el pibe lo mejor sería eso, no Sería tengo eso, dudas. claro. No tengo dudas, pero tome ¿cuál una es el decisión. sentido de que Pero él ¿cuánto está te ahí? condiciona? Claro. Es muy probable, y esto nos pasa mucho y es un error quizás deshumanizarnos para poder afrontar un trabajo. En este caso, no saber que el padre está preso y seguir adelante como si Sí, pero nada. aparte no está No preso deja de por, ser. Está porque preso y salió por a qué y robar. está aparte, preso, o sea, Está Además le preso pegó a la porque hermana. teóricamente le pegó a tu hermana. No, O y sea, aparte es una imagínate historia. la situación de que él diga, no, bueno, me quedo adentro. ¿Y qué va a decir la gente? Exacto, o bueno, ahí o la tenés culpa otra. de decir, bueno, pero yo estoy acá adentro por la plata y no estoy defendiendo a mi hermana o no estoy conteniendo Claro, a mi es todo un hermana. tema que- ese, ¿no? ¿no? Es muy... Es un tema. Ahora, la humanización es clave ahí, digo, si humanizamos a las personas y nos ponemos en su lugar y cualquiera que se ponga en su lugar, va a decir, ok, yo prefiero saber y retirarme del juego. Claro. Ahora o bien, evaluar cuando la el gravedad dinero- de algo también, ¿no? Porque andás a ver, es una denuncia. Ujú. Digo, yo le tengo que dar crédito, obviamente, a la víctima siempre. Pero digo, es una denuncia. Andás a ver cómo avanza, qué fue lo que pasó, y por ahí, qué sé yo, le dijiste algo al pibe que lo puede perjudicar más que lo que. No sé, Lo ¿viste? puede No sé en qué perjudicar lugar. económicamente, vuelvo a esto. También ¿no? Digo, eso. entonces, y esto en el trabajo también es muy importante. Sobre porque todo para un muchas pibe que veces- dijo que fue por la guita. ¿Cuántas veces te bancás Porque situaciones son- en el trabajo por la Por el- plata, ¿no? el Por dinero conseguir nada más. dinero. Reducimos nuestro Vuelve a lo que sentido está quemado, vital, ¿no? Claro. que el trabajo es clave para generar un sentido vital, aunque más no sea que el muchacho ese que está haciendo de limpiavidrio, su sentido no esté tanto en limpiar el vidrio, sino en llevar la comida a su casa, ¿no? Está clarísimo eso. Entonces digo, ese sentido vital que esté por sobre la vitalidad, por sobre la vida, digo, ¿no? Que ganar dinero esté por sobre la vida, bueno, es algo que le quita mucho sentido a la vida. Claro, acá es un la caso degrada. especial, pero digo, todos nosotros en algún momento de nuestros laburos estuvimos por la guita y bancándonos a un jefe que era insoportable, que en cualquier otra situación de la vida, si no fuera porque a vos te dan guita, lo hubieses insultado, ¿no? Digo, o ninguneado, o lo esquivarías, o no te lo cruzarías en tu vida. Eso Y está si claro. vamos a la reflexión final de por qué en Argentina, en esta investigación, aparece como el país con más burnout de la región, bueno, quizás poner todo el sentido en el dinero y que a fin de cuentas el dinero se licúe
por la inflación, quizás le quite o no me alcance para comprar lo que yo quería comprar. Bueno, eso hace que el sentido de trabajar, si está solo puesto en el dinero, sea muy difícil de sostener. Me contaban que las nuevas generaciones tienen muchos menos pulgas que las nuestras. Digamos, los pibes hoy cuando están incómodos en un lugar se van. Exacto, y sí, y lo vemos. Y lo vemos. A diario. Sí, a diario lo vemos. Muchas veces, digo, no sé por qué. Sí, porque son muy jóvenes todavía. Si nosotros, yo creo que yo en la época de ellos no hacía lo mismo. Yo creo que ahí pesan dos cosas. Primero que cuando, a ver, al ser muy joven también la mayoría quizás no tiene una familia atrás, claro, entonces tenés menos responsabilidades que la que quizás tiene uno que ya tiene hijos, que la cabeza te funciona diferente en el sentido de decir, bueno, a ver, no puedo quizás jugármela con otro laburo que no sé cómo me va a ir y dejar esto que tengo estable, ¿no? Yo coincido un poco con eso, Giancarlo, por la mirada. Yo creo que... Pero pará, yo cuando tenía 18 y no tenía familia y no tenía nada, capaz que aguantaba más en un laburo que los pibes de hoy de 18 que tampoco tienen familia. Nada. Lo que creo que teníamos nosotros, gallegos, que somos más o menos la misma generación, es que para nosotros el trabajo era algo que nos daba sentido. Eso es. Entonces vos trabajabas o estudiabas, fíjate. Sí, tal cual. No, esa frase de... Bueno, terminaste la secundaria o la primaria. Pero había un mandato muy fuerte por parte de la familia de no pierdas una bajada de línea de que tenés que conseguir 30 años para jubilarte en un mismo lugar y no vayas a perder. Claro. Ahora vos hablás con los pibes y no piensan en los aportes, o no piensan en la jubilación. Y cambian en ese por momento una... sí, pero porque había una bajada de línea también desde las familias con esto de mantener el trabajo, no falte la estabilidad, entonces vos te perdías a veces de jugártela un poco más con otras cosas, porque quizás decías, bueno, yo la verdad me gusta tocar la guitarra y me salió un laburito que gano mucho menos, pero y no te la jugabas porque, no sé, en la empresa o en el banco donde trabajabas ganabas mucho más y la bajada de la familia era la estabilidad, ¿no? Y no jugártela eso, pero quizás vos disfrutabas mucho más tocando la guitarra en ese laburo donde ganabas mucho menos, ¿no? Pero el sentido que nos daba la familia y que al lograr sostener el trabajo y el sentido que tenía una persona en relación al trabajo era superior a los gustos o hobbies, que digo, muchas cosas que para nosotros eran hobbies, hoy si les pido decir que es un hobby, te dicen, no, como un hobby yo puedo ganar, digo, soy feliz haciendo esto, puedo ganar dinero y demás. Entonces, fíjense cómo este tercer punto que plantea Antonovsky, que es la significatividad, que sea significativo lo que hacemos y que eso nos permite enfrentar muchas veces que no sepamos qué y que podamos aprender, que no sepamos cómo y que podamos construir redes para enfrentar este problema, como ese punto muchas veces no está muy considerado en ningún punto, en ningún trabajo, en ninguna política pública y es clave, ¿no? Y con esto termino, la diferencia concreta que encontraba Antonovsky cuando estudiaba a personas que habían ido a defender a su patria en la guerra, digamos, y que tenían situaciones traumáticas, pero que podían enfrentar mucho mejor el estrés postraumático de una guerra en la que habían ido a defender a su patria, que lo que le pasaba a las personas que habían ido a Vietnam, que no era su patria, que no habían entendido para qué iban ahí, y que cuando tenían el estrés postraumático no sabían por qué lo tenían, digamos, y que esto era muy difícil de gestionar, no por la gravedad de lo que habían pasado, sino por el sentido y el significado que esto tenía. Y en cuanto a la juventud, es lo que decíamos, la teoría que siempre cuento de la Fórmula 1, o sea, ¿por qué contratan? Los pilotos son jóvenes de 18, 19, 20 años, ¿por qué? Porque no le tienen más resistencia al miedo. O sea, a los 17 sos más inconsciente, o a los 18, mucho más inconsciente que a los 20 y pico, cuando ya estás casado y tenés un hijo. Entonces, esa es la teoría, digamos. Cuanto más joven es el piloto, más temerario. Es menos temerario. A los 18, 19 se comen el mundo, se llevan el mundo por delante y a mí no me va a pasar. Bueno, lamentablemente el capitalismo y los grandes negocios también lo saben eso. Exacto. Gracias, Jan. Gracias a ustedes. Giancarlo Quadrici, nuestro psicólogo de cabecera, pasó por Nada es lo que parece. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.